Imagínate que llevas 2300 años muerto y que aún así la gente todavía te cite para justificar por qué los bancos te cobraron la comisión que te cobraron. Eso es Aristóteles, la persona que inventó la lógica, estudió a los animales marinos y creó la filosofía occidental tal y como la conocemos. Y de paso, digamos, entre dos clases y un almuerzo, redefinió para siempre cómo entendemos el dinero, la economía y el valor de las cosas. Hoy vamos a explorar sus ideas sobre economía y finanzas, ideas que siguen vigentes hoy, aunque él nunca tuvo una cuenta bancaria, nunca pagó IVA y lo más sospechoso de todo, jamás hizo una declaración jurada de renta. Acompáñame. Eso se va a poner filosófico, pero prometo hacerlo soportable. Primero que nada, la economía no es lo que crees, por lo menos desde el punto de vista de Aristóteles. Principio número 1. La economía es administración del hogar, no acumulación de riqueza. La primera sorpresa del día es que la palabra economía no la inventó Adam Smith y tampoco la inventó Milton Friedman. Tampoco la inventó un señor del banco que te llama cuando estás en reunión para cobrarte tu préstamo. La sistematizó Aristóteles. Aunque el término ya existía desde los autores como Jenofonte, viene del griego oikos, que significa hogar, y nomos, que significa ley o administración. La oikonomía o administración del hogar. Para Aristóteles, la economía es el arte de gestionar bien los recursos de la casa y de la comunidad, con un límite claro: la necesidad, no la codicia ni la necesidad. Acá viene el primer golpe filosófico del día. Aristóteles separó la economía de la crematista. ¿La crema qué? La crematista es el arte de hacer dinero, lo que es para Aristóteles completamente diferente. Para Aristóteles decía, una cosa es administrar bien lo que tienes y otra muy distinta es obsesionarte con acumular riqueza sin límite. Son dos cosas muy diferentes. La primera es notable y la segunda, bueno, la segunda es básicamente lo que celebramos hoy en los reality shows de negocio, es decir, ganar dinerillo. ¿Cuál es la diferencia práctica? La economía usa los bienes, la crematista los acumula. Son dos mentalidades completamente distintas y en el pensamiento de Aristóteles la primera es claramente superior a la segunda. Principio número 2. El dinero existe por convención, no por naturaleza. ¿Esto qué significa? Que nosotros tomamos un valor, como por ejemplo un papel o un metal, y entre todos le asignamos, pues, que vale algo. Esto Aristóteles lo sabía hace 2300 años, o mejor dicho, él lo inventó. Él decía que el dinero no existe por naturaleza, no lo encuentras en un árbol, no crece en el campo, y no es como el trigo o el ganado. El dinero existe porque los humanos hicieron un pacto, es decir, nosotros lo acordamos, con cierto objeto, por ejemplo, el hierro, la plata, el bronce, que representaría un valor de intercambio. Él demostró con un juego de palabras que los traductores del griego de todo el mundo han sufrido desde entonces. El dinero se llama nomista, de nomos, que significa ley o costumbre. El dinero vale porque acordamos que vale y punto. Si mañana dejamos de acordarlo, pues el billete vuelve a ser un papel, un simple papel, que es básicamente lo que pasa en algunas economías de vez en cuando, pero eso es para otro video. Principio número 3. Pero Aristóteles no se quedó en el dinero es una convención y simplemente se fue a almorzar. No, él fue más lejos. A lo largo de su obra, los estudiosos identifican al menos 3 funciones que tiene el dinero, que él describe, y que curiosamente son exactamente las mismas funciones que describe un libro de macroeconomía moderno. Él no las lista de forma explícita, pero ahí están en su obra. 1. Medio de cambio. El dinero sirve para comprar y vender. Esto ya lo sabías. Tú entregas dinero y te entregan alguna cosa que tú quieres. 2. Medida de valor. El dinero nos permite comparar cosas incomparables, como por ejemplo
¿cuántas charlas de filosofía vale una casa? Aristóteles hacía exactamente esa pregunta, con esas mismas palabras, hace 350 años antes de Cristo. Ese es un hombre completamente visionario o alguien que simplemente quiere comprarse una casa. Número 3. Reserva para el futuro. El dinero garantiza que si hoy no necesitas algo, puedas comprarlo mañana o cuando lo necesites. Spoiler, el poder adquisitivo varía en el tiempo. Lo dijo Aristóteles. La inflación, conceptualmente hablando, es un problema de 2300 años de antigüedad. Solo que ahora tenemos bancos centrales para ocuparse de ella o para culparnos a nosotros cuando ellos no lo logran. Principio número 4. El valor lo determina la necesidad, no el capricho. Aquí viene algo que va a incomodar a varios. Para Aristóteles, lo que hace que una cosa tenga valor no es un algoritmo y tampoco es la oferta y la demanda en abstracto. Tampoco lo es lo que alguien está dispuesto a pagar en un momento de euforia. Es la necesidad, la demanda genuina de la comunidad, o lo que él describe como la shreya, o algo parecido. El dinero, decía Aristóteles, es representante de esa necesidad. Es el símbolo social de lo que realmente necesitamos unos de otros. Lo que significa, en términos modernos, que un bolso de diseñador de $2000 en una sociedad que tiene hambre tiene un problema de valor aristotélico serio. Principio número 5. Un intercambio justo exige proporcionalidad. Aristóteles era obsesivo con la justicia, y la justicia en los negocios, para él, era concreta. En todo intercambio debe haber proporcionalidad. No igualdad exacta, evidentemente, pero sí proporcionalidad. Si yo soy constructor y tú eres zapatero, lo que yo te doy y lo que tú me das debe guardar una cierta proporción justa entre lo que cada uno aporta a la sociedad. Y acá está el germen de algo que Karl Marx reconoció siglos después. Aristóteles fue el primero en distinguir el valor de uso y el valor de cambio. Un zapato sirve para caminar, eso es su valor de uso, pero también puedes intercambiarlo por trigo, que ese es su valor de cambio. Son dos cosas distintas y confundirlas produce crisis financieras, que también existieron desde hace 2300 años. Principio número 6. El interés sobre el dinero es antinatural. Y llegamos al momento en que los bancos preferirían que no existiera. Aristóteles condenó la usura con una contundencia que pocos filósofos han igualado, aunque lo hizo de forma analítica, no emocional. Su argumento era frío, lógico y devastador. ¿Por qué? Porque el dinero, decía él, es estéril, no produce nada por sí mismo. A diferencia de un campo de trigo o del ganado, el dinero no tiene crías. Y fíjense en esto, la palabra griega para interés sobre un préstamo era tokos, que significa hijo o cría. Y pues es interesante que se utilizara esa misma palabra para ambas cosas. Como si el dinero tuviera bebés. Aristóteles decía, eso es absurdo, el dinero no para, el dinero no da luz, el dinero no engendra. Cobrar interés es hacer que el dinero haga algo que va contra su naturaleza. Es decir, reproducirse. Por sí mismo, obviamente. ¿Es correcto? Bueno, no voy a meterme en eso el día de hoy, pero lo que sí puedo decirles es que esa idea de Aristóteles fue recogida por la Iglesia católica y medieval y se convirtió en una doctrina durante siglos. La usura era pecado, literalmente. Tomás de Aquino citó a Aristóteles para prohibirla. Y así un filósofo que murió 322 años antes de Cristo, más de 1600 años antes de Tomás de Aquino, formó la política financiera de Europa durante toda la Edad Media. Nada menor. Principio número 7. El buen uso del dinero es una virtud moral. Ahora bien, Aristóteles no es un monje, no era un monje, ya murió. No decía que el dinero es malo, decía que el problema es cómo lo usas. Para él había dos virtudes fundamentales relacionadas con la riqueza. La primera es eleuteriotes, que significa liberalidad, el arte de dar en cantidad correcta, a la persona correcta en el momento correcto.
ni derrochar ni tacaño, un término medio. La segunda es megaloprepeia, que es magnificencia. Gastar en grande cuando la ocasión lo merece. Financiar obras públicas, eventos culturales, cosas que benefician a la comunidad. En Atenas, en la Atenas aristotélica, los ciudadanos ricos financiaban trirremes de guerra o coros teatrales. Hoy a eso lo llamaríamos filantropía o relaciones públicas, depende del cínico que lo esté diciendo. Principio número 8. La riqueza es un medio, no un fin. Y esto quizás es lo más importante de todo. Aristóteles decía que la riqueza no es el bien que buscamos. Es útil, sí, necesaria, a veces, pero es un instrumento para algo más grande, el vivir bien, la eudainomia, la felicidad genuina. Quien acumula dinero por el mismo dinero, decía, vive bajo compulsión, básicamente está atrapado. Y eso, para un filósofo griego, era lo peor que podría ser. El problema, claro, es que Aristóteles no vivió para ver las redes sociales, evidentemente, donde el número de seguidores reemplazó al dinero como medida de valor personal, que es incluso más abstracto, y el que ya pensaba que el dinero era demasiado abstracto. Principio número 9. El monopolio como principio universal de lucro. ¿Sabías cuándo se describió por primera vez una operación de monopolio especulativo en la historia? Hace 2300 años. Y la protagonizó un filósofo. Aristóteles cuenta la historia de Tales de Mileto, otro filósofo, colega de profesión que en un invierno, usando la astronomía, de la cual tenía mucho conocimiento, predijo que habría una gran cosecha de aceitunas. Así que fue y arrendó por adelantado, a precios bajos, todas las prensas de aceite de la región. Cuando llegó la cosecha y todos necesitaban prensar aceitunas, Tales era el único dueño de acceso a prensas. Es decir, era el único que tenía acceso a las prensas. Las realquiló en los términos que él quiso y, como dice Aristóteles, con una deliciosa sequedad. Tales demostró que los filósofos sí podían hacerse ricos, básicamente, solo que ese no era su objetivo, era un experimento, un proof of concept, una prueba de concepto. Del siglo IV, más o menos, del siglo IV, antes de Cristo, hace más de 2500 años, antes de que la inventaran en Silicon Valley. Aristóteles llamó a este principio universal del comercio crear monopolio, y lo que es curioso, lo contó sin moralizarlo, simplemente lo describió como una técnica. Aristóteles no condenó los monopolios ni bien los definió, simplemente los conceptualizó. Principio número 10. Propiedad privada de uso común. Un punto más. Y uno que sigue siendo polémico. Aristóteles se opuso a Platón en el tema de la propiedad. Platón quería que la élite gobernante no tuviera propiedades privadas. Todo sería común y Aristóteles dijo, mala idea. Su argumento, nadie cuida lo que es de todos. Y lo que es de todos no es de nadie. La propiedad privada genera incentivos para cuidar, mejorar y producir. Pero, y aquí está el matiz, la propiedad debe ser privada en la posesión y común en el uso. Tienes tu casa, pero la abres a los amigos. Tienes tu campo, pero compartes los frutos en momentos de necesidad. Capitalismo moderno con responsabilidad social o socialismo con propiedad privada. Aristóteles diría simplemente sentido común griego. Y si quieren entender un poquito mejor de lo que habla Aristóteles en este punto, tienen que buscar lo que es la catástrofe de los espacios públicos o algo similar. No recuerdo muy bien, pero pueden googlearlo. Resumen de principios. Bien, repasemos lo que aprendimos hoy de un hombre que murió hace más de 2000 años. Número 1.
la economía es administración, no acumulación. Número 2, crematística ilimitada y lucrativa. El dinero por el dinero corrompe. La natural, orientada a la necesidad, es aceptable. La riqueza tiene un límite natural, la necesidad, no el deseo. Número 4. El dinero existe por convención humana, no por naturaleza. Número 5. El dinero tiene funciones. El dinero tiene 3 funciones: medio de cambio, medida y reserva. Número 6. El dinero lo determina la necesidad genuina, no el capricho. Número 7. El intercambio justo exige proporcionalidad. Número 8. El interés. Usura es antinatural. Todo el dinero es estéril. Número 9. El buen uso del dinero es una virtud, liberalidad y magnificencia. Número 10. La riqueza es un medio para vivir bien, nunca un fin en sí mismo. ¿Tenía Aristóteles toda la razón? Bueno, no necesariamente. La usura total, por ejemplo, habría dificultado el crédito productivo que permite construir negocios. Y él no vivió para ver el capitalismo industrial, la bolsa de valores, ni, evidentemente, las criptomonedas, que probablemente lo habrían aterrorizado. Ese sí que se iba a cagar de miedo cuando entendiera lo que era una meme coin. Pero lo que hizo Aristóteles fue algo muy poco logrado, algo que muy pocos han logrado. Pensar el dinero como un fenómeno humano, moral y social, no como una fuerza natural que simplemente existe. El dinero es nuestro, nosotros lo inventamos, no salió de la tierra. Y eso significa que también somos responsables de cómo lo usamos. Aristóteles lo sabía hace 2300 años. Solo faltaba que lo aprendamos nosotros. Bueno, gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y que Aristóteles en algún lugar del plano metafísico lo agradecerá. Aunque probablemente pensará que obsesionarse con los likes es crematística en su forma más pura. Que tengas buenas tardes.